Dios les bendiga a todos, hermanos, los que están aquí en vivo, los de casa, los de la iglesia local acá, y a todos los hermanos que empiezan a conectarse con nosotros para poder estar en esta transmisión. Así que yo quisiera, hermanos, hoy tenía en mi corazón el poderles compartir a usted uno de los cantos de muchos años atrás que nos ha dado el Señor y que me gustaría que pudiera servir como una introducción al ambiente hermoso que nos ha dado estos últimos domingos el Señor con respecto a conocernos y a poder avanzar en Él. Así que voy a dejar, mientras que se conectan todos los demás hermanos que faltan, voy a dejar para que escuche usted este canto y espero que lo bendiga el Señor con el canto. Cuando veo en mi interior lo que tengo, cuando veo la bajeza que hay en mí, cuando veo que mis miembros se inclinan al pecado y que nada bueno hay dentro de mí, solo puedo decirte, humillado ante ti, ten misericordia de mí. Oh Dios eterno, ten misericordia de mí. Oh Dios eterno, restáurame. Oh Dios eterno, ten misericordia de mí. Oh Dios eterno, restáurame. Cuando veo en mi interior lo que tengo, cuando veo la bajeza que hay en mí, cuando veo que mis miembros se inclinan al pecado y que nada bueno hay dentro de mí, solo puedo decirte, humillado ante ti, ten misericordia de mí. Humillado ante ti, ten misericordia de mí. Humillado
Dios les bendiga a todos los que ya están sintonizados con nosotros. Vamos a iniciar, hermanos, a compartir esta mañana y vamos a continuar con lo que hemos venido hablando estos domingos para que usted tome un poquito más de recordatorios y se ubique con lo que vamos a hablar. Hemos venido hablando en Gálatas desde capítulo 2, versículos 15 al 17 en un primer tema y después del 19 al 21 en un segundo tema. Y en el primer tema estuvimos abordando sobre los fundamentos caducos que nosotros ya no debemos de echar mano de ellos. Y en los versículos del 19 al 21 hemos abordado cómo crecer, cómo desarrollarnos en el Señor, cómo edificarnos sobre el nuevo fundamento que es Cristo. Y utilizamos 5 frases célebres del apóstol Pablo en dicha carta y hemos visto hasta el día de hoy, si no me equivoco, 3. Así que hoy nos toca ver Cristo vive en mí. Anteriormente a esto vimos ya no vivo yo. El ya no vivo yo. Y ahora vamos a ver la frase Cristo vive en mí. Le decía al principio de estos estudios que indudablemente este pasaje pareciera que es una temática del apóstol Pablo más que una descripción de una sola verdad, pues aunque la verdad del Señor es una sola, pero Pablo quiso sintetizar cuando les estaba testificando a los Gálatas lo que había sucedido en esa ocasión con Pedro. Quiso sintetizar muchas cosas de manera que en esos pocos versículos dijo muchas cosas. Y hemos estado tratando por el Espíritu de abrirnos un espacio, una pequeña ventana en la revelación divina y poder comprender las palabras más profundamente que Pablo citó en esos versículos tan cortos pero tan profundos. Hubiéramos deseado que Pablo hubiera escrito una carta, un libro por cada una de esas frases célebres que encontramos en ese pasaje. Pero bendita la misericordia del Señor, que tenemos el auxilio del Espíritu y el contexto también de la Escritura para poder ir clarificando cada día más y entendiendo cada día más lo que el Señor quiere explicarnos, quiere revelarnos, quiere hacernos entender por su palabra. Así que vamos a abordar entonces este asunto de Cristo vive en mí. Me acompaña usted, por favor, a hacer una oración. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias en este día, Señor, porque volvemos a ver tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más podemos gozar de tus favores y de encontrar, Señor, en nuestro interior el vestigio de un Dios tan maravilloso que se encarga de testificar a nuestro espíritu y de tocar a la puerta de nuestro corazón para mostrarnos que ahí estás tú en las profundidades de nuestro ser. Gracias, Señor, por las experiencias que día con día se van atesorando en nosotros y que nos permiten, Señor, crecer y desarrollarnos en ti. Gracias, Rey eterno. Ahora, Señor de los cielos, venimos para pedirte que abras el entendimiento de tus hijos, que cada uno de los hambrientos, Señor, que están esta mañana sintonizados con nosotros, puedas tú saciarles
el hambre y pueda, Señor, a través de tu palabra, tener, Señor, apertura en sus mentes, entendimiento, Señor, que la luz de tu palabra traiga liberación a sus vidas. Y, Señor, a mí, en lo personal, te pido que me des la gracia, me des claridad en mi mente, que pueda, Señor, interpretar los impulsos de tu Espíritu para poder hablar, Señor, a las muchas personas que están en este momento escuchándonos y las personas, Señor, que lo harán también más adelante a través del diferido de este video. Por favor, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero introducirme con estos pensamientos. Voy a tratar de hacerlos sencillos para que usted los pueda entender con facilidad. Cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Yo sé que usted lo sabe. Génesis 1:26 nos lo dice. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que podemos decir con esto, hermanos, que cada ser humano tiene esencialmente esto en su ser. Un ser que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Esto, hermanos, si usted quiere de verdad tener una restauración en el Señor, por favor, tiene que entenderlo con claridad en su corazón. El Señor hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Entonces, todos los seres humanos, a pesar de lo deteriorados, de lo mal que puedan estar, de lo corrompidos que podamos estar, del pecado en el que podamos vivir, etcétera, esencialmente nosotros guardamos, tenemos en lo profundo de nuestro ser el que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Déjenme ponerle un ejemplo. Es como un vehículo, y déjenme poner también mi cronómetro. Es como un vehículo que usted lo puede ver como una chatarra en algún lugar. Resulta que ahora es el lugar donde llegan algunos pajaritos a hacer su nido, otros se vuelven basureros, otros se vuelven el reducto de algún drogadicto, etcétera. Y usted dice, esa es una chatarra inservible, y es muy cierto. Pero lo que no se le puede quitar a esa chatarra de vehículo es que conserva el que fue un vehículo que funcionaba. Usted no puede decir, esa chatarra era una casa antes. Usted no podría decir eso. Usted sabe que a pesar de que esa chatarra ya no tiene ni llantas, ya no funciona, ya no camina, ya no mueve a nadie de un lugar a otro, eso no le quita que esa chatarra fue un vehículo. Es más, digámoslo más técnicamente, es un vehículo hecho chatarra. Pero el vestigio, la esencialidad de esa chatarra es que es un carro. Si a mí me enseñan esa chatarra y me preguntan ¿qué es eso? Pues es un vehículo hecho chatarra. Pero no le puedo quitar ese asunto de que es un vehículo. Ya no sirve, está hecho pedazos, inservible, como usted quiera. Pero eso no le quita que en su esencialidad es un vehículo hecho torta. Déjenme ponerle este ejemplo porque nosotros los seres humanos somos exactamente así, hermanos. Es cierto que hoy en día nosotros podemos ver tal depravación en el ser humano
que lo concebimos como otro ser, como hombres que parecen bestias, si usted quiere. Usted puede ver en el ser humano mucha corrupción. Usted mismo se ve y se ve tan distante a lo que es el hombre de Dios. Con todo y eso, nosotros, si queremos entrar a una verdadera restauración en el Señor, tenemos que entrar a ese principio maravilloso que encontramos en Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mire qué maravilloso. Ahí esa parte de la Biblia está en plural, porque fue un consenso, porque fue, déjenme imaginar un poquito, fue una sesión que hizo la Trinidad. Se juntó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron, hagamos al hombre. No fue algo sencillo. No fue algo como las plantas, como los animales que se produjeron y el Señor habló y se hicieron. No, el hombre fue algo especial para Dios. De tal manera que la Trinidad misma dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esa esencialidad del hombre nosotros no la tenemos que perder si estamos esperando que el Señor nos restaure. El Salmo 8 es maravilloso. Yo sé que la gran mayoría de los cristianos lo recuerdan o se lo saben. Cuando dice en el versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y majestad. Y tú le haces enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas, bueyes, todos ellos, también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¿Qué está diciendo el pasaje? Yo me quedo asombrado, dice el salmista, que veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas, y cuando vengo a ver un ser tan deplorable, tan corrompido, tan bajo como el hombre, digo, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Es la chatarra humana? Sí. ¿Es la chatarra inservible, si usted quiere? Sí. Pero eso no le quita la esencialidad. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y en el original, en el Salmo 8, en realidad no dice que los ángeles. Es un error de traducción. Eso sí es un asunto totalmente que se lo puedo probar. En el original dice que le hiciste un poco menor que Dios. Lo que sucede es que después en hebreo se vuelve a repetir esa frase. Y el escritor a los hebreos pone menor que los ángeles. Pero lo que está diciendo en el Salmo 8, le hiciste un poco menor que Dios. La Biblia en otro pasaje en las Escrituras, cuando el Señor está discutiendo con algunas personas, el Señor dice, ¿no dice vuestra Escritura, dioses sois? ¿Y como hombres habréis de morir? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Es el ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso somos nosotros en la esencialidad. Si usted agarrara, permítame volver a pensar, en una chatarra de vehículo que está ahí tirada y alguien se la regala y usted tiene la dicha de saber de mecánica y del dinero para invertir, y usted dice, esta chatarra yo la voy a volver a hacer que funcione. ¿Qué la va a hacer que funcione? Si de verdad la va a restaurar a lo que era, porque algunos agarran una chatarra de un bus y la vuelven un restaurante. Pero si usted la va a hacer para que vuelva a su origen, esa chatarra va a volver a caminar y va a volver a ser vehículo. Entonces, cuando el hombre lo agarra a Dios y lo empieza a trabajar, ¿qué va a hacer el hombre? Volver a hacer lo que de verdad fue diseñado para hacer. Hecho a la imagen y semejanza de Dios para expresar a Dios y manifestar a Dios. Un detalle más con respecto a esto. No solo el Señor nos hizo a su imagen y semejanza.
Por favor, síganme la pista en esto. El Señor también nos hizo de manera particular a cada uno. Lo podemos comprobar porque hay frases en la Biblia por todos lados que nos aclaran que el Señor no hizo como un fabricante hace, por ejemplo, estos termos, y usted ve miles de termos en el mercado exactamente igual, clonados, igual como este o cualquier otra cosa. El Señor no hizo así al hombre, sino que además de que lo hizo a imagen y semejanza, oiga este detalle, Dios hizo al hombre de manera particular. Dios lo hizo de manera particular. Es tan así que la Biblia dice en alguna parte, y no voy a ocupar versículos porque habrían demasiados versículos para este detalle. En alguna parte de la Biblia dice, según la medida que Dios repartió a cada uno. En otra parte de la Escritura dice que el dueño agarró su herencia, sus bienes y repartió en diferentes medidas a sus siervos. La Biblia nos dice también que Dios repartió dones diversos a sus hijos. No a todos les dio el mismo don. A uno les dio de estos, a otro les dio de esta forma, a otros de otra. Y se mencionan las múltiples operaciones del Espíritu, los múltiples dones del Espíritu, los diferentes carismas que tienden al poder, carismas que tienden a la revelación, carismas que tienden al servicio, carismas de todo tipo que el Señor repartió de diferente manera a sus hijos. Y a todos los mortales también los dotó con características muy particulares. ¿Por qué le digo esto? Porque todo esto nos hace ver algo. Que el ser humano fue hecho conforme a la imagen de Dios, con el fin de manifestar en cada uno de ellos algo de lo multifacético e infinito que es Él. Bueno, entonces ya empezamos a tratar de entender el asunto. Primero vimos que el Señor hizo al hombre, al género humano. No, a Adán y a Eva. Dios hizo al género humano a su imagen y semejanza. Se le deterioraron en el camino. Ya vamos a ver qué hace Dios. Ahí voy a llegar. Pero además de que el Señor hace a la imagen y semejanza de Él al ser humano, a cada uno le da algo particular. Podríamos decir, hermano, que nosotros no somos elaborados en serie. El Señor tan lindo y maravilloso tiene tanto infinito poder y gracia que Él decidió hacer a cada ser humano distinto en lo particular a cada uno. No hay un solo ser humano idéntico, ni los gemelos que son idénticos externamente, no pueden serlo en todas las características internas. Dios ha particularizado a cada ser humano. Entonces, cuando la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios habría de ocupar a cada ser humano como un vaso de su expresión. Iba a forjarse en ese vaso para que ese vaso lo representara y lo manifestara. Pero, ojo, lo manifestara cada quien en alguna de las múltiples e infinitas maneras de ser Dios. A ver si me doy a entender. Dios decidió hacer a cada ser humano y a través de lo que es cada ser humano poder expresar Él algo de lo que infinitamente es Él. Entonces no habrá un ser humano que pueda contenerlo, ni expresar todito. Cristo mismo vino a manifestar a Dios, pero habría que tocar la esencialidad divina del Señor. Su persona era muy particular. Su persona fue un judío.
Un judío que tenía costumbres, que caminaba de alguna forma, que comía de alguna otra forma, que le gustaban ciertas cosas, que no le gustaban algunas otras, etc. Pero el Señor no se quedó ahí. El Señor subió a la diestra del Padre y ahora es el Dios hombre por la eternidad. Pero cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros el Señor designó que nosotros nos convirtiéramos, digámoslo de esta manera, en una pequeña ventana de la expresión infinita y divina de Dios. Cada ser humano es una pequeña ventana de la expresión maravillosa de Dios. Eso somos nosotros. Si nosotros vamos a entender el mensaje de Pablo, tenemos que entender cómo es que Pablo dice, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el Cristo vive en mí se ha tomado tan religiosamente, tan legalistamente o tan dejadamente que no se entiende en realidad qué es lo que Pablo quiso expresar cuando dijo Cristo vive en mí. Hay que echar mano de todo el Nuevo Testamento, de toda la revelación de la oikonomía del Señor, para comprender qué quiso decir Pablo con Cristo vive en mí. Así que vamos a tratar de avanzar en este asunto, pero para mí es el fundamento del mensaje. Si usted no entiende eso, el diablo le va a ganar a usted la batalla. El diablo le va a ganar a usted la batalla de una u otra manera. Entre ellas le va a decir, usted ya no sirve para nada. Nunca puedes hacer nada, nunca te sale bien nada, no te gusta buscar al Señor y cuando quieres buscar al Señor ni puedes, no sirves, date por vencido. Pero yo vengo acá para que usted cobre esperanza en el Señor, para que usted no se aferre a ninguno de los fundamentos antiguos, para que no eche mano de su justicia, para que no eche mano usted de su propia naturaleza de bajeza, para que no eche mano de su justicia, para que no mire su bondad, pero que eche mano de aquel que lo llamó, de aquel que es poderoso para transformarlo, para cambiarlo, para hacer de usted, de lo que ya empezó a ser una nueva criatura, y llevarlo de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que usted sea liberado y pueda usted ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a seguir entonces. Por eso le digo que esta parte primera es importante. El ya no vivo yo para que se manifieste el Cristo vive en mí. El ya no vivo yo, como ya lo dijimos, es precisamente la operación de Dios de desmantelar nuestro falso yo, con el fin de darle lugar al verdadero yo liberado en nosotros. Lo que en la realidad el Señor quiere hacer es limpiar tu vida, liberar tu vida de toda aquella programación que levantó una personalidad en ti ajena al corazón de Dios. Eso sí. Óyeme bien. Dios quiere liberar de tal manera tu vida que todo aquello que edificaste sin quererlo, que edificaste a través de tus refugios emocionales, que edificaste a través de aquellos escondiéndote en los traumas, en los temores, en la falta de seguridad, en la falta de afecto que tuviste, en la falta de una aceptación social que debiste haber tenido de forma natural, y de tantas cosas más,
de esos desequilibrios que viviste de una u otra manera, que te fueron forjando refugios en los cuales te escondiste, en los cuales aprendiste a poner una fachada para que nadie te moleste. Y ahora que estás adulto, tienes una forma de ser que simple y sencillamente es tu falso yo, tu personalidad que ya entretejida con tu presente psicológico, con tu experiencia de vida en el alma, ya no tiene cómo de verdad poder encontrar qué es tuyo y qué no es tuyo. Es por eso, hermano, que aparece la verdad del Evangelio, aparece la persona de nuestro Señor Jesucristo a establecer una vez más qué es para Dios el hombre, a decirnos a nosotros cómo deberíamos de ser. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo aparece en su ministerio a los 30 años, empieza en realidad a tumbarle la vida a medio mundo que se atraviesa con él. Hasta Juan, como les dije la vez pasada, se le atravesó, y también Juan tuvo que ser desnudado, tuvo que ser confrontado, le brotaron las cosas que Juan ni se imaginaba que tenía. Así sucedieron con algunos discípulos, así se impactaron por ahí dos parejas de hermanos más. Unos que eran pescadores, y cuando el Señor les dijo, síganme, ellos gustosamente le siguieron, pero Él les dijo, dejen todas las redes, dejen todo lo que hacen, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y aquella gente tuvo que ser desmantelada de sus seguridades económicas para empezar a seguir a un hombre que ni siquiera sabían exactamente dónde vivía ni cómo vivía. Un carpintero que ya no ejercía la carpintería. Un carpintero que no se le miró nunca un clavo y un martillo en su ministerio. Y ahora les dice, dejen todo y síganme. Y los desmantela, y así sucesivamente. Gente que aparecía con el Señor lo agarraba, hermano, y lo descuartizaba interiormente. Y lo desnudaba interiormente, y le desvelaba el corazón interiormente. ¿Con qué fin? Con el fin de dejar, hermano, la esencialidad del hombre para volverlo a hacer funcionar tal y como Dios quería. Entonces, hermano, si tú le permites al Señor que desmantele todos tus programas emocionales, si tú le permites al Señor el ya no vivo yo, y permites que el Señor te libere de ello, le darás lugar al Señor para el Cristo vive en mí. Una cosa implica la otra. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es ya no vivo yo, ya no viva usted. Ya no viva en su alma, ya no busque lo suyo. No piense en lo que a usted le conviene. Sígame. Usted va a poder seguirme en la medida, eso dijo el Señor, ustedes me van a poder seguir en la medida en que ustedes pueden morir, pueden ustedes ya no vivir ustedes y darle lugar a la operación del Señor que está desmantelando y desbarajustando todo nuestro ser interior. ¿Con qué fin? Con el fin de hacernos funcionar, conforme al diseño original de Dios. Ahora nosotros le permitimos al Señor que eso empiece a suceder. Entonces va a suceder lo que estamos tratando de entender esta mañana. El Cristo vive en mí. Ese Cristo vive en mí. Es dos cosas básicamente. ¿Qué quiere decir el Cristo vive en mí? El primero,
es que el Señor tenga una comunión más vivencial contigo de manera subjetiva. Que el Señor tenga una comunión más vivencial contigo de manera subjetiva. Esto quiere decir que cuando nosotros le permitimos al Señor al vivir en nosotros, porque Cristo vive en yo, eso es lo que dijo Pablo. Cristo vive en yo, no es en mi ser interior profundo que sería el espíritu, sino Pablo está diciendo Cristo vive en mi yo. Ahora el Señor se traslada de la parte más profunda de tu ser en el espíritu para poder vivir, para poder ser una experiencia de vida en tu parte del alma, en tu parte psicológica, en tu presente psicológica, en tu experiencia diaria. Y el Señor lo primero que hace al entrar a esa esfera en nosotros, el Cristo vive en mí, es permitirnos tener una comunión con Él más vivencial, más cercana, más real, la cual tú vas experimentando en diferentes niveles hasta llegar a la cúspide que te vas a asustar cuando la entiendas el próximo domingo, que Dios nos permita la oportunidad de volver a compartir la última parte de estos temas. ¿Qué hace entonces el Señor? Nos permite tener una comunión más vivencial con Él. Esto, hermano, se ampara con el evangelio que fue presentado por los apóstoles, que bajo ningún punto de vista fue presentado para que nosotros tuviéramos una conceptualización del Señor, sino más bien el evangelio nace en una personificación del Señor. Explico. Para muchas personas, al conocer al Señor, y eso vamos a decir, perdóneme que le voy a decir, si usted lo conoce, usted lo tuvo que haber conocido vivencialmente o no lo conoce, porque no es entender a Jesús, es encontrarse con la persona de Jesús. Hay muchas personas que entienden mucho y no conocen al Señor. Otras personas no entienden casi nada, pero se encontraron con el Señor. Algo así como aquel que dijo, yo no sé quién es Él, cuando le preguntaron, ¿y quién fue el que te sanó? Yo no sé. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora miro. Muy práctico, ¿verdad? No les puedo describir cómo era ni nada, pero tengo el impacto de su poder en mí. Y hermanos amados, para los que nos hemos encontrado de una manera vivencial, real, genuina con el Señor, y si usted duda de eso, pues acepte a Cristo esta mañana, pues. Pero si usted lo ha hecho, el Señor le invita a tener una experiencia con Él de la misma manera. El evangelio cambia, no porque Dios lo cambia. El evangelio ha cambiado para muchos de nosotros porque el mundo religioso nos lo ha enseñado de otra manera. Nos sacan de la experiencia viviente que es Cristo y nos tratan ahora de presentar al Cristo escritural, los conceptos de Cristo. Pero el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí. Ustedes qué bonito buscan la escritura. ¿Creen ustedes que la escritura que se la pasen sobre la cabeza o se la pongan en el pecho? O como yo vi el extremo de una persona que arrancó el Salmo 91, lo quemó, lo hizo ceniza y se lo tragó en un vaso. Y cree que eso le va a ser funcional. Está equivocado. Porque el evangelio, el verdadero evangelio, es una relación con la persona de Jesús. Cuando nosotros rompemos, cuando nosotros nos liberamos de ese falso yo, no cuando lo hacemos totalmente, cuando empezamos ese proceso de liberación en nosotros, hermano, empezamos a tener la confianza de acercarnos a Dios como una persona y no como un concepto. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, en su estado caído le huye a Dios.
Cuando el hombre cayó en el huerto, dice la escritura que en la tarde apareció el Señor como siempre lo hacía, en las horas claras del día, y de repente se dio cuenta que el hombre no estaba donde siempre se juntaba con él y empezó a llamarlo: Adán, ¿dónde estás? Hasta que el hombre no le quedó otra, salió con temor y le dijo: Señor, tuve miedo y me escondí detrás de los árboles del campo. Esa es la situación natural caída del ser humano, esconderse de Dios. Pero cuando el Señor, esconderse y meterse detrás de todas las cosas que fueron creciendo en esta parte natural, los árboles de Adán ahora son los refugios, los escondederos emocionales, donde usted no se presenta tal y cual es. Pero cuando Dios nos llama, hermano, Él nos invita a dejar todo eso allá. Nos invita a dejar todos los escondederos psicológicos que tenemos y a presentarnos ante Él sin temor. ¿Por qué? Porque Él, le cuento que al igual que Adán, ya lleva en sus manos la solución. Dios ya llevaba la solución en sus manos. Ese es el Dios que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás?, el otro dijo: mira mi amor, consigámonos un par de calzones ahí, aunque sea de hojas de higuera, y se armaron ahí su delantal para cubrirse su desnudez. Y salieron cubriéndose delante del Señor. Y el Señor, después de hablar con ellos y explicarles, por supuesto, el Señor les dice: aquí están unas pieles, pónganselas. ¿No es cierto que tuvo que haber el Señor sacrificado algún animal para conseguir pieles? Porque esa es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que salgas de tus árboles donde te escondes, pero no para condenarte. Él quiere que salgas para vestirte con la ropa de Él, no con la que tú te has fabricado. Así que, hermanos amados, cuando nosotros nos disponemos a romper en realidad con nuestro falso yo, a dejar que el Señor empiece a operar en nosotros y avanzar en nuestra vida cristiana, ¿sabe qué va a suceder? De una manera mucho, pero mucho más profunda, vivencial. Dejaremos de tener ese evangelio de cabeza. Apréndase el texto central. No le estoy diciendo que no se aprenda la Biblia. Yo todos los días procuro aprenderme algo más y más y más de la Biblia. Pero mi vida no está basada en el aprendizaje bíblico. Mi vida está basada en lo que el Señor en su bondad y misericordia es. En poderme encontrar con Él, en tener fe de estar con Él. Entonces el Señor lo dijo. Esa es una de las cosas que van a suceder si nosotros le permitimos al Señor que empiece a desmantelar nuestro falso yo. ¿Qué va a pasar? Que habrá una comunión vivencial con el Señor. Cristo vive en mí. Pero además de eso, hermanos, también pasará algo, y quiero que me lo entienda, porque esto nunca lo he podido explicar a ninguno de ustedes, los hermanos que me escuchan, que son parte de las iglesias que cubro como apóstol. Pero quiero explicarlo y espero que ustedes me lo entiendan y también lo platiquemos en abundancia. Cuando esté en persona con ustedes podamos abordar mucho de esto. Lo otro, la segunda parte de esto, es que el Señor corra en tu presente psicológico más profundo. Oye bien, en tu presente psicológico más profundo. Lo que algunos le llaman el subconsciente, algunos otros le llaman la intuición, pero déjeme llamarle como lo dice este siervo que ya partió a la presencia del Señor, Thomas Keating. Él acuñó esa frase, el presente psicológico más profundo. ¿A qué nos referimos con eso? En que, hermano, todos hemos podido experimentar que en nuestra
vida psicológica, en nuestro presente psicológico, en nuestra experiencia de vida en el alma, está corriendo nuestra conciencia, lo consciente que estamos. Yo no puedo estar inconsciente que estoy aquí en los Estados Unidos. Tengo conciencia de mi alrededor, con quiénes estoy, quién soy, etc. Entonces tengo un conocimiento, una cosmovisión de lo que soy y de dónde estoy. Mi consciente, mi presente psicológico. Pero también corre en ese río del presente psicológico una corriente a la que le vamos a llamar el presente psicológico más profundo. Dicho de otra manera, es la parte latente de nuestro presente psicológico. Si usted me lo puede, si lo puedo explicar de esta manera, y me van a perdonar los expertos en electricidad, porque no es mi área, ni me gusta. Pero todos saben que para que haya electricidad en una casa se necesitan los dos cablecitos, positivo y negativo. Si usted tiene chispa, yo he visto algunos hermanos que se ponen a hacer algún arreglo y abren un poquito el cable que va paralelo y dejan a un ladito la puntita y trabajan con uno tranquilos, y después dejan esa otra y trabajan con la otra puntita tranquilos, y no les agarra la electricidad les va a agarrar si tocan al mismo tiempo los dos cables. Nosotros, hermano, en nuestro presente psicológico tenemos una parte más o menos así, una parte más consciente y otra que va por debajo, que también es parte de nuestro consciente, pero más profundo. Es el que no utiliza demasiado los procesos de raciocinio, pero que ahí está. En ese río, hermano, más profundo, el Señor es precisamente ese canal. Déjeme decirle, ese es el canal que Dios quiere utilizar para vivir Él con nosotros o en nosotros, en el yo. ¿Por qué? Porque el Señor no pretende clonarnos de tal manera que se pierda nuestra personalidad. ¿Se recuerda usted lo que empezamos a hablar en el tema? Que fuimos hechos a la imagen de Dios, pero aparte de eso, hemos sido particularizados en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, perdóneme, Dios no quiere que nosotros terminemos siendo anulados de tal manera en nuestro normal ser, que no puedan ver a Marvin, que no puedan ver a Armando, que no puedan ver a mi hermana Telma, etc. Dios no quiere eso. Dios quiere, hermano, liberarnos del falso yo. Así como usted forjó una personalidad entremezclada con su ser, porque tampoco no era que su falso yo fuera algo aparte, porque entonces no sería falso yo. El falso yo es usted revestido de cosas que no eran. Usted entretejió su ser con muchas cosas que venían de lo guardadas de su subconsciente, y que usted, en el transcurrir del crecimiento que usted tuvo en su desarrollo psicológico, fue haciendo como refugios emocionales en usted, de manera que ahora que usted es adulto, usted tiene una personalidad que ni usted la puede distinguir. Usted está entretejido con su ser falso, con lo que usted hizo, con lo que usted forjó sin querer, pero que ahí está. Ahora viene el Señor y lo que pretende es liberarte de ese falso yo, de esa corriente, de esas emociones reprimidas, de esos rechazos que tuviste que te hacen forjarte de alguna manera, de ese espíritu, de ese carácter del diablo que tienes, pero que realmente es producto de la defensa que tú tienes que hacer a raíz de muchas represiones emocionales que tuviste. Entonces ahora el Señor, cuando tú estás así, mire, y cuando el Señor viene a desmantelarte, Él le da la oportunidad a tu vida, como Jacob,
que cuando el Señor lo golpeó, él pudo desmantelar o le pudieron desmantelar el yo y entrar el Señor de tal manera que ahora le digo, no será tu nombre más Jacob, sino Israel. En otra parte de la Biblia nos revela el Señor que Israel es el Señor. Así que en otras palabras, le desmantelaron lo que dice Pablo, si usted quiere. Pero a Jacob, déjeme terminar el pensamiento que ya me emocioné mucho. A Jacob le desmantelaron, le abrieron un espacio para desmantelarle eso que estaba entretejido en él, ese sinvergüenza que era, ese que se escondía de sus verdaderos temores, le desmantelan eso y entra el Señor a hacer ahora, a procurar irse entretejiendo ahora Dios con él. Qué maravilloso, hermano. Eso es lo que realmente Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque si Dios lo hace de otra manera, entonces, hermano, Dios estaría ocupando cada ser humano de manera incorrecta, déjeme decirle. Si yo, hermano, por ejemplo, soy aficionado, mire, yo conocí a un señor que es el dueño, fue el dueño porque le dejó a sus hijos, a sus descendientes, la empresa de las motos BMW en Guatemala. Y tuve la oportunidad de conocer a un señor ya de 80 años y fanático de las motos. Y entonces me empezó a contar parte de su historia y me dijo que tenía como 5 motos aquí regadas en los Estados Unidos y en Guatemala tenía no sé cuántas más. Y entonces a todas les tenía un subsistema para que la batería no se le arruinara, y así que él venía a los Estados Unidos en avión y se iba a una ciudad y ahí tenía su moto guardada donde un amigo o donde algún su familiar, la arrancaba, se iba a pasear, regresaba, se iba a Guatemala, etc. Y así lo hacía con todas sus motos. Todo aquel que es aficionado a algo, a menos que se le sobe el tornillo, normalmente compra algo que sea por lo menos un tanto diferente a lo que le gusta. Si colecciona monedas, no va a coleccionar 100 monedas antiguas que son exactamente iguales. ¿Para qué quiere 100 monedas iguales? Va a agarrar una y de ahí otra similar, otra diferente, etc. hasta hacer su colección. ¿Cree usted, hermano querido, que Dios tenía que anular al hombre de tal manera que el hombre no apareciera? Eso es lo que el mensaje legalista nos enseñó hace años. Yo ahora estoy, hermano, retándolo a usted a que revise el Nuevo Testamento y que juntos lo reestudiemos, y nos demos cuenta, hermano querido, que el Señor nunca ha pretendido anular al hombre. Dios no lo quiere anular a usted. Dios no quiere que usted desaparezca. No, eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo viene para hurtar, para matar y destruir. El Señor viene para que tengamos vida, y vida en abundancia. Él no viene, hermano, para aniquilarnos. Él no viene, yo ahora alabo al Señor porque Él no vino para destruir a Marvin Bellis. Él vino para entretejerse con Marvin Bellis y presentarle al mundo. Si logra tener un Marvin Bellis liberado de su falso yo, presentarle al mundo una imagen y semejanza de él reflejada por esta ventana. Eso es lo que Dios quiere hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es importante entender: el ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y todavía lo que viene para el próximo domingo y lo que ahora vivo en la carne. Tenemos que entender todo el panorama, pero no podría predicarle todo en cuestión de minutos. No es mi estilo predicar tan corto. Perdón a la generación Z y a todas las nuevas generaciones, porque no hay cómo predicar tan corto. Los videos que saco de Aguijones y Clavos me suplicaron
Sarita, Lidia, 3 minutos hasta 4 minutos estaría bien, hermano. Con penita, 3, 4 minutos. No hay uno que haya predicado menos de 10, creo yo. Y le digo, siempre me quedo con la garganta. Me cuesta trabajo predicar eso. No sabe, no sé si sufro más con los aguijones y clavos que con los mensajes del domingo, por Dios santo. Así que perdóneme, pero espero que me siga usted la pista de lo que estoy diciendo. Hermanos, entonces, el Señor pretende, el vive Cristo en mí, tiene 2 facetas. Uno, nuestra experiencia personal, de carácter personal, de que Cristo sea un motivo de comunión entre Él y yo. Es el verso que ampara esto. He aquí yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz, si la iglesia no está diciendo eso. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y yo entraré a él, no entrará a ellos. No es un asunto colectivo, es un asunto personal. Y tendré comunión y cenaré con él y él conmigo. Eso se puede dar. Si usted se libera de su falso yo, ¿sabe qué va a tener? La experiencia de tener al Señor en su casa, en su interior, en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. No se preocupe, el Señor entra hasta la casa de Zaqueo. ¿Por qué no va a entrar a la suya? Y no me estoy refiriendo a la casa física, me estoy refiriendo a usted. Pero además, Él quiere correr en nuestro presente psicológico más profundo. Si nosotros no entendemos eso, el legalismo nos hizo creer, hermano, que teníamos que andar con Biblia en la cabeza todo el día, y andar robóticos, y andar autómatas, haciendo, perdóneme usted, bobadas en la vida, porque no se puede concentrar en otras cosas teniendo tanta Biblia en la cabeza. ¿Sabe dónde pararon muchos? Y triste es decirlo, pero es cierto. ¿Sabe dónde pararon muchos de estos? En los manicomios. En los manicomios, aquellos que pensaron que era ver qué tanto metían Biblia en la cabeza, en la mente. Ahora, hermano, ¿cómo pretende el Señor que nosotros podamos vivir? ¿Cómo pretende el Señor que nosotros podamos vivir? ¿Cómo vamos a vivir nosotros, hermano? La vida natural que nos toca vivir. Si la misma Biblia nos exhorta que trabajemos. Es más, dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Cómo va a ser alguien, hermano? Mi hermano Armando, que es aquí el que nos tiene en su casa, trabaja en la construcción. Imagínense agarrando una sierra y él, te alabamos, rum, se le fue el dedo. Tiene que poner la mente en lo que está haciendo. Si él no se concentra, un día nos viene manco aquí. Ahora, alguien dirá, ¿y entonces cómo hace para estar siempre fluyendo? Si nosotros aprendemos este maravilloso secreto, que el Señor puede ir corriendo por debajito de nuestro presente psicológico, en el presente psicológico más profundo. Ahí va. Yo le voy a hacer una pregunta que me hizo mi conciencia, el Señor. Allá se lo dejo a usted, porque a veces la gente piensa que somos místicos, pero ¿qué culpa tengo yo que yo mantengo comunión con el Señor? Y no porque soy bueno, sino porque le creo. Pero me hicieron una pregunta hoy a mi conciencia. ¿Cuántos años de vida del Señor tenemos reflejada en los evangelios? ¿Cuántos años? 3 años y medio. ¿Cuántos años vivió el Señor? 33 y medio. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Usted piensa que esos 33 y medio el Señor no hizo otra cosa más que estar en comunión con el Padre? Bendito el Señor que nos muestra el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, que Cristo no fue solo el hijo del carpintero.
Porque yo puedo decir, yo soy el hijo del que fue enfermero. Mi papá fue enfermero de muchos años. Pero hasta el día de hoy ni mi esposa se atreve que me deje que yo le ponga una inyección. Un día le dije, déjeme que yo le ponga una inyección, Marcia. Había necesidad y no había quien. Yo se la pongo y no, casi sale huyendo de la casa porque no quiso. Entonces no porque soy el hijo del enfermero, yo soy enfermero, ¿no? Tuve que haber aprendido eso. Ahora, la Biblia no dice solamente que Él es el hijo del carpintero. La Biblia dice que Cristo fue el carpintero. Así que ¿cuántos años de la vida del natural del Señor ocupó Él para aprender a usar el serrucho, para usar esto, para hacer muebles, para hablar con los clientes que le encargaran, etcétera? ¿Cuántas veces abandonó al Padre el Señor? No. Él siempre dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él aprendió a vivir al Padre sin perder la pista en esa misma correntada psicológica que tenemos nosotros de experiencia de vida. Ahí corría lo natural del Señor y a la par corría lo espiritual, lo de Dios. Se lo pruebo con un versículo. Y crecía el Señor en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, hermano amado, el Señor quiere que nosotros tengamos el el vive Cristo en mí, entendido de esta manera. Una experiencia de comunión subjetiva con la persona del Señor y una experiencia de que Cristo corra en nuestro presente psicológico más profundo, constantemente en nuestra experiencia natural. Si no tuviera la Biblia para comprobarle esto, hermano, sería muy caótico, porque sé que son cosas tal vez para usted nuevas. Pero déjeme presentarle un pasaje que lo va a conmover. A mí me conmovió tanto por una razón. En un mismo pasaje está la respuesta o el apoyo para las dos cosas que le he dicho. Vamos a Juan capítulo 14 y versículo del 19 al 23. Oiga esto pues. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Oiga. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Si usted, por favor, puede contemplar ese pasaje conmigo, se dará cuenta que en el verso 19, el Señor primeramente está diciendo, un poco de tiempo y el mundo no me verá más porque iba a morir. Y luego un poco más de tiempo y ustedes me verán. Eso se refiere a su resurrección. Pero después les dice una frase muy interesante. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso nos habla acerca de la vida de resurrección que el Señor impartió en todos sus hijos. La que nosotros tenemos. Pero ahora oigan cómo sigue el pasaje. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Miremos este juego de palabras más de cerca. En ese día, ya resucitado Él, conocerán que yo estoy en mi Padre. Vosotros en mí, es la revelación del cuerpo. Vosotros en mí. Y yo en vosotros. Van a poder ustedes reconocer que yo puedo estar en ustedes, en su yo.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Note que en el versículo 20 nos abre la puerta para decir que Cristo no solo llega al Espíritu, también llega a la experiencia de nuestro presente psicológico, porque dice, y yo en vosotros, y yo en vosotros. Ahora, en el versículo 21 dice, yo me manifestaré a él. Yo seré una realidad para él. Es nuestra comunión personal con el Señor. Si usted le abre el espacio al Señor para estar no solo en su espíritu, sino en usted, el Señor le dará la experiencia de tenerlo a él personificado, de vivirlo exactamente como lo vivieron los apóstoles del principio, solo que sin verlo. Pero de tenerlo con nosotros, la persona de Jesús, ofreciendo manifestarse a los suyos. Y después dice, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En la primera parte el Señor les dice, me manifestaré a él. Ustedes lograrán tocar por espíritu mi persona, podrán contemplar mi persona. Yo me voy a manifestar a ustedes. Pero oigan, también les prometo algo. Voy a morar con ustedes. ¿Qué significa eso? Déjenme explicarle de una buena forma, y con esto creo que vamos a ir terminando. Todavía me quedan 5 minutos para hablar. Cuando uno recibe visitas, bueno, yo he recibido muchas visitas allá en mi casa, toda la vida con Mercy lo hemos hecho. Ahora me tocó, más que recibir visitas, extender una visita bien kilométrica aquí con los hermanos. Cuando a veces uno le van a caer visitas un fin de semana o unos días más, pero tienen su inicio y su fin. Normalmente con Mercy, si nos llega familia de ella, algún hermano conocido, etcétera, tratamos de hacernos el tiempo, quitamos algunos compromisos, etcétera, y que vamos con ellos a algún lado, que les llevamos a enseñar esto, que hacemos aquí, hacemos allá. Pero si esa visita se extiende a 2 meses, como ya cumplí de estar aquí con los hermanos en Maryland y en la casa de mi hermana Neidy y Armando, no podrían hacer eso. La vida tiene que seguir, y de hecho ellos salen a su trabajo. Todas las cosas se están normalizando acá, a diferencia de El Salvador. Y todos salen a su trabajo, tienen un horario, sale uno, sale el otro, vienen a cada quien el horario que le corresponda, hace sus propias cosas. Cuando acabábamos de venir, hacíamos muchas cosas más juntos, porque decíamos, hay que aprovechar porque ya se va a ir el hermano. Pero ahora que ni sabemos cuándo me voy a ir, entonces cada quien empieza a seguir viviendo su vida. No puede dejar a alguien. Pudieron tal vez hasta pedir 2 días, un fin de semana de descanso para atenderme, pero no lo pueden hacer 2 meses. Ahora estoy de alguna manera morando con ellos, pero la vida tiene que continuar. Y ojo, no solo para ellos, para mí también. Hoy más que nunca estoy más dedicado a las cosas que suelo hacer, que es estudiar y entenderme con la palabra del Señor. Entonces, estamos morando, pero ¿quién podría tener morando a alguien si su vida se le distorsiona de tal manera que no pueda hacerlo? Eso es lo que nos ha enseñado el Evangelio tradicional. A meter al Señor de tal manera que pareciera que lo que hay que hacer es
destartalar toda nuestra vida. No, destartar el falso yo. Nadie le está diciendo a alguien que si está estudiando en la universidad no estudie. ¿Por qué? Si cree que ese es su lugar, vaya a estudiar. El que está trabajando, trabaje. El que está soltero, no procure, dice Pablo, casarse. Y la casada ya le tuvo que hacer frente. Hágale, sígale haciendo ganas, ya está casada. La vida no va a cambiar. El apóstol Pablo recomienda que los que tienen sus negocios los atiendan. El que tiene hijos que los cuide. El que tiene cosas de esta vida, pues disfrútelas. Pablo no nos está diciendo a que nos volvamos nosotros estilo monjes. Solo nos está pidiendo que seamos libres, que ya no vivo yo. Nos desmantele toda nuestra programación emocional y le demos lugar al vive Cristo en mí para disfrutar al Señor. E inmediatamente empiezan a cambiar las prioridades en la vida. Inmediatamente, hermano, empiezan a cambiar muchas cosas en nosotros. Empiezan a cambiar tantas, pero tantas cosas, que Cristo se hace parte de nosotros y empieza a suceder, hermano. Lo que sucedió con su falso yo, empieza a suceder con Cristo. ¿Qué pasó con su falso yo? Vuelvo otra vez a esta manera de describirlo, porque me ha emocionado esa palabra, entretejer. ¿Sabe por qué? Porque si usted revisa mucha de su ropa, en la marquita que tiene dice tanto por ciento de lana, tanto por ciento de poliéster. Pero usted no puede estar diciendo, aquí va el hilito de lana, aquí va el hilito de poliéster. No, está tan entretejido uno con lo otro que simple y sencillamente es una tela. Y hermano querido, usted en su desarrollo psicológico, para poderse refugiar, se le presentaron muchos programas emocionales que creyó usted que eran la felicidad. Y conforme fue creciendo, usted se fue entretejiendo con esa falsa personalidad que adquirió. De manera, hermano, que ahora usted, su persona misma, es algo que ni usted conoce, ni usted sabe. No se meta en lo que Dios no le abre las puertas a entender ese falso yo que tiene. Ahí está usted así entretejido en esa personalidad que usted cree que es usted. Así soy yo. Uy, imagínense si Dios hubiera hecho a ese monstruito que es usted. No, no es cierto. Y no le tenga miedo a usted mismo. No, téngale miedo al monstruito que usted hizo. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene, hermano, y te destraba. Hoy sí ya se me terminó el tiempo. Un minuto más. Y te destraba y ¡prac! Y ahora tú te das cuenta y dices, ¡oh! Eso tenía yo. No diga, ese era yo. No. Diga, eso tenía yo. Y cuando usted vea eso tenía yo. Le habrá dado lugar, hermano, a que el Señor, por la fe, more en su corazón. Y de repente, hermano, usted va a andar en la vida. No. Ay, es que a mí Cristo me alcanzó. Y como Él me alcanzó, yo dejo a mi mujer y a mis hijos. No. Eso es ser sinvergüenza. Eso no es ser buen creyente. Ay, es que a mí el Señor me habló. Adiós estudios. Perdóneme usted, jovencito, como decimos en mi tierra, eso es ser huevón. No estoy diciendo eso. Cumpla sus responsabilidades. Tiene responsabilidades en esta vida, cúmplalas. Hombres, sean hombres. Quisiera oír un amén a través del internet, pero no se puede, ¿verdad? Dios no le está diciendo a usted que se enajene de las cosas. ¿Sabe qué está haciendo el Señor?
quitando esos hilos, hermano, él sí puede agarrar la tela de su psicología interna, de su ser interno, perdón, y agarrar cada hilito y decir, no, este es el hilo falso, mira. Y ser, hermano, como aquel que le jala el hilito a usted a la ropa. ¿No se da cuenta que a veces uno comete cuando compra una ropa así media chuecona y usted ve un hilito? ¡Ay! ¡Chu! Lo agarra, ¡pum! Se le cayó casi todo el botón y toda la camisa se le abrió por andar jalando el hilo. Hermano amado, el Señor eso hace. Te jala los hilos de lo que sabe que no eres tú. Y cuando lo logra jalar, se cae el naipe, se cae la torrecita, se cae el refugio, se cae lo que tú, hermano, no es tuyo. No te la creas. No pienses que todo ese mal que ves eres tú. No. Cuando se desmantela todo eso, te das cuenta que tu ser liberado ahora va a empezar a ser transformado. La liberación implica el viejo yo, el falso yo desmantelado. La transformación implica el Cristo entretejido en nosotros. Aleluya, hermano. Para no tener que ir yo a esperar el domingo para sentir algo de Dios. No tengo que esperar yo el domingo o la campaña evangelística como pasaba antes. O la cruzada. O un encuentro como se les ocurrió a algunos también hacer. O esto o lo otro. O un retiro especial. O una pasadita de manos. Hermano, ya me urge que usted llegue allá y que nos ponga las manos. No, a usted le urge que le liberen de su falso yo y que Cristo entre a la experiencia de vida y que en sus devociones lo pueda tener tan cerca de usted, pero que cuando usted se levante vaya Cristo caminando en usted, en ese presente psicológico más profundo, en el cual, hermano, sabemos que Él va. Yo siempre explico una experiencia que me pasó y algún día le voy a explicar a usted por qué siempre la cuento, pero si contara ese detalle, usted perdería el enfoque de lo que le quiero decir. Pero yo tenía un amigo que vivió en la casa de mis papás, lo recibieron casi como que era un hijo. Un montón de cosas tan extrañas que mis papás eran tan bonachones en cierta forma y muy pegados emocionalmente con las personas, así que lo tuvieron viviendo años con nosotros. Yo era uña y carne con él. Pude experimentar con él tal vez lo que alguna vez David le pasó con Jonatán. Y me recuerdo que cuando habían fines de semana sin dinero y sin nada, tal vez como decimos en Guatemala, con una choca, y explico, porque una choca no es alguien que no mira o con una muchacha que no mire, sino una choca era una moneda de 25 centavos. Y valía 5 centavos el pasaje. Así que le decía yo a él, mira, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Agarramos un bus, cualquiera que fuera, hasta la terminal del bus. Nos bajábamos, nos quedábamos unos 20 minutos ahí en la terminal del bus, hasta el tope. Y conociendo cómo era. Y de ahí, pum, otra vez pagábamos pasaje, nos volvíamos a subir al bus y otra vez de regreso para la casa. Pero lo chistoso era que nos echábamos, ¿qué? Unas 3 horas de ida y vuelta. Y de las 3 horas, tal vez 5 minutos platicábamos. Los dos nos poníamos como de acuerdo, no nos lo decíamos. Pero cada vez que nos subíamos al bus, sabíamos que no subíamos al bus. Ni porque íbamos a ir a ver a una muchacha, ni porque íbamos a ir a algún baile, ni por nada. Simple y sencillamente queríamos una soledad, si usted quiere. Un momento tranquilo, pero no solos. Y entonces ninguno de los dos lo hacía solo. Entonces, hey, vamos, sí, vamos, pues. Entonces nos subíamos al bus y a cada quien calladito. Íbamos y regresábamos. Pero eso era placentero para mí, hacerlo. Siempre y cuando él me acompañara.
¿Para qué? Para que me hablara. No, yo iba pensando lo mío. Yo iba pensando en lo que usted quiere, cualquier cosa que se imagine usted. Pero él iba haciendo lo mismo. Pero si él un día me decía, mira Marvin, no te puedo acompañar a esos tus viajes, yo no iba. Nunca supe que él fuera sin mí y nunca fui yo sin él. ¿Por qué usted va a veces, quiere ir al cine y le dice a su amigo, no, fíjate que ahora no quiero ir, y usted se abstiene de ir? ¿No ve, hermano, que más allá de las palabras, más allá de las pláticas, de la diversión, que también son buenas, la compañía es tan, pero tan maravillosa? ¿Por qué? Porque no nos está proveyendo información. Pero nuestro presente psicológico más profundo percibe todo lo que nos puede aportar esa persona que va con nosotros. También Jesús va así, hermano. Él puede manifestarse, pero no es todo el tiempo, seamos conscientes. Y cuando Él no se manifiesta, nos ha ofrecido no solo manifestarse, morar con nosotros. Cierre sus ojos un momento, hermano. Si hay personas que tienen que terminar la transmisión, haga lo que usted crea más conveniente, pero yo me siento en la necesidad de quedarme con los que están conectados, que siguen siendo la mayoría, casi todos, conectados un momento más, porque no podemos hacer de este momento algo tan frío como son las comunicaciones vía internet, sino que ahora dejemos que el Señor, hermano, entre por esa puerta dimensional del Cristo vive en mí y pueda llegar a ser nuestra experiencia. Y podamos nosotros, hermano, decirle a Él, divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra y ya tengo luz, la luz bendita de Jesús. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Aquellos que están experimentando en su vida cómo el Señor ha estado desmantelando su falso yo en estos tiempos y necesitan volverse al Señor, háganlo hoy. Hoy, háganlo en el nombre de Jesús. Y por favor, todo aquel que está necesitado de Dios, si está delante de hermanos o amigos, no le importe. Yo no le voy a ver. Tal vez los que están ahí con usted le van a ver, o tal vez usted está solo, pero en un acto de fe, levante su mano ahí donde está y dile, Señor, por favor, entra a la experiencia de mi vida en el alma. Entra, Señor, a correr
a través de mi presente psicológico más profundo. Entra, Señor, a mi ser para manifestarte y tener comunión conmigo. Entra, Señor, como entraste a la casa de Zaqueo, Señor, y la conmoviste y cambiaste la ruta de vida de ese hombre. Entra, Señor, a mi vida. Oh Señor del cielo, estoy consciente que muy poco has hecho tú en mi ser del alma. Hoy, Señor, abro mi corazón. Hoy abro, Señor, mi vida, para que tú no solamente me salves eternamente, sino también, Señor, me libertes y me transformes por la obra poderosa de tu Espíritu en mí. Oh, Señor Jesús, entretégete en mi ser. Dame la paz, dame la felicidad, Señor, que no he podido encontrar. Levante su mano si todavía usted tiene fe. Levante su mano, no le importe si alguien le ve o no le ve, porque es Dios el que yo quiero que usted le vea. Ese es Dios el que yo quiero que a usted le vea. Oh Señor eterno. Oh Señor. Quédate, Señor. Ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Oh, gracias, Señor eterno. Todos los que el Señor en su bondad ha tocado y visitado, los invitamos a que a través de las diferentes formas de contactar con el ministerio que el Señor me ha dado, lo haga. Tenemos la página vidadeiglesia.org. Tenemos el canal de YouTube donde hay prédicas y también están los últimos coros que el Señor nos ha ido permitiendo componer. Y estamos en esta página oficial del ministerio, donde también el Señor nos está permitiendo compartir diversidad de cosas en el nombre del Señor. Así que contacte con nosotros, contacte con las personas que me ayudan para poder, en el nombre del Señor, tener usted alguna acercamiento y tal vez hasta participar de su reino en la obra, en el establecimiento de iglesias o en lo que usted necesite. Para eso estamos nosotros, para servir al cuerpo de Cristo. Queremos terminar, por favor, haciendo una oración. Nadie se desconecte, por favor. Queremos orar por el presidente del Salvador, Nayib Bukele. Ha tenido una muy buena aceptación el señor presidente desde su inicio de mandato entre todos los salvadoreños, la mayoría. Queremos que el Señor lo siga utilizando para los beneficios que el Señor quiera darle a ese país, al cual lo sentimos como que es nuestro. Y la Biblia dice: orad por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Hoy, las iglesias de Cristo nos vamos a unir ahorita y por favor todos estos días vamos a seguir orando por el señor presidente Nayib Bukele y por dos cosas en lo específico: que Dios le dé sabiduría para seguir gobernando
Que Dios lo ilumine para que la cuarentena que ha puesto termine y los salvadoreños puedan regresar a sus labores y retomen sus actividades. Sabemos que eso también puede ser aún más letal que la misma pandemia que hay. No queremos pretender ser más sabios que nadie, especialmente si son las cosas humanas, pero queremos pedirle al Señor que Él le guíe las decisiones a nuestro presidente. Padre que estás en el cielo, por favor, Señor, ponemos en tus manos al presidente Nayib Bukele, y tú, Señor, por favor, dale sabiduría para seguir gobernando al país. Sabemos, Señor, cuán importante es la vida de cada uno de los salvadoreños, pero también cuán importante, Señor, es la economía para nuestro país, el cual puede, Señor, tener aún más muertes de las esperadas si no se hacen las cosas como sabiamente se deben de ejecutar. Por eso te pedimos, Señor, que tú le des a él la sabiduría. Señor, que tú abras el entendimiento y que con la inteligencia natural que tú le has dado, él pueda saber, Señor, gobernar esa tierra. Y también, Señor, le des la luz para entender cómo continuar, Señor, con esta cuarentena en la cual todavía los salvadoreños, Señor, están viviendo y trayendo cuidado, sí, Señor, para la salud, pero también, Señor, perjuicio para la economía. Oh, Señor, ese bendito equilibrio, ¿quién lo puede conocer y entender? Pero te pedimos que tú muevas la mano, Señor, del presidente Bukele, para que él pueda, Señor, ser guiado por ti. Y por amor a las almas, por amor a los salvadoreños, por amor, Señor, también a los tuyos que viven ahí, Señor. Por amor a tu iglesia, por amor, Señor, a tu reino, le puedas guiar, Señor, a él en las decisiones que debe de tomar. Gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos amados, y que la paz del Señor esté con ustedes desde ahora y para siempre.